So, good evening, everyone. Buenas tardes a todos. And we have a little bit of time to look at the question of identity. Tenemos algo de tiempo para estudiar el tema de la identidad. We all have identity. Todos tenemos una identidad. We are known to other people. Otros nos conocen. And we're also known to ourselves. Y también nosotros nos conocemos a nosotros We're able mismos. to introduce ourselves and say something about ourselves. Somos capaces de presentarnos y decir algo acerca de nosotros. What we say depends on the situation we're in. Y lo que digamos depende de la situación en la que nos encontremos. So, in that sense, identity is not something fixed and definitive. En ese sentido, la identidad no es algo fijo y definitivo, but it's each identity or flavor of identity we bring up is like a bridge out to meet other people. sino que cada identidad que hacemos surgir es como un puente para encontrarnos con otra persona. If we choose the right bridging aspect of ourselves, then we optimize the possibility of good communication with the other. Si elegimos el mejor puente para nosotros mismos, optimizamos la comunicación con los demás. The relation between our sense of our own identity and who other people seem to be for us is flexible. Y la relación entre lo que nosotros somos para los demás y lo que otras personas parecen ser para nosotros es flexible. In order to make contact with the other, to an extent, we have to enter into their world. Para hacer contacto con otra persona, hasta cierto punto, tenemos que entrar en su mundo. But it's their world as revealed to us. Pero es su mundo tal y como se revela a nosotros. We don't have direct access to another person's experience of themselves. No tenemos un acceso directo a la experiencia que otra persona tiene de sí misma. So when we're talking with people we've met before, Así que cuando hablamos con personas a las que ya conocemos, we are experiencing a merging together of our remnants of our previous experiences of that person. Experimentamos una fusión de los residuos de nuestras experiencias anteriores con esa persona. And what is arising for us in the moment. Y también de lo que está surgiendo para nosotros en ese momento. That is to say, everyone I meet is partly my own construct. Es decir, cualquier persona con la que me encuentre es en parte mi propio constructo. And simultaneously, they are also constructing their version of me. Y al mismo tiempo ellos también están construyendo su propia versión de mí. So the desire to get to the truth of who we are, Así que if it's going through the pathway of identity, is going to be difficult. Así que el deseo de revelar la verdad de quiénes somos y va a través de la identidad va a ser difícil. That is to say, I have some immediate sense that I exist. Es decir, tengo alguna sensación inmediata de que existo. But as soon as I start to say more about myself or think more about myself, I am not in the business of revelation of myself, but of construction of myself. Pero tan pronto como empiezo a hablar sobre mí mismo, empiezo a pensar sobre mí mismo, ya no me encuentro revelándome a mí mismo, sino construyéndome a mí mismo. This is a basic Buddhist understanding that there is no inherent existence in our sense of self. Y esta es una comprensión budista básica de que, no hay una sensación inherente For each of us present just now, together with this Zoom, we are here. We have the sense of being present. Cada uno de nosotros a través del Zoom estamos aquí, tenemos la sensación de estar presentes. In a sense, we exist, but En cierto what we sentido exist existimos, as is changing. pero cómo existimos es algo que cambia.
So we're maybe familiar with the Buddhist notion of dependent origination. Puede que conozcamos la noción budista de la originación interdependiente. That is to say, on the basis of this set of factors, another set of factors arises. Es decir, sobre la base de este conjunto de factores surge otro conjunto de factores. When I meet different people, different aspects of myself are evoked by how I experience them. Cuando me encuentro a otras personas, diferentes factores surgen en dependencia de mi experiencia de ellos. In the general Buddhist teachings, we're used to the idea of positive, negative, and neutral feelings. En las enseñanzas budistas generales estamos familiarizados con las sensaciones positivas, negativas y neutrales. So if we're out in the street and we see people we don't know and they don't mean anything to us, that's a kind of neutral response. Así que si vamos por la calle y vemos a personas que no conocemos y que no significan nada para nosotros, esto es una respuesta neutra. They don't mean anything to me, so I don't cook myself or prepare myself in any particular way. No significan nada para mí, así que no me cocino o me preparo de ninguna forma en concreto. And if I see somebody I don't like or I'm not comfortable with, then maybe I want to avoid them. I might walk past looking at the pavement. Pero si veo a alguien que no me cae bien o con quien no me siento cómodo, entonces puede que intente evitar a esa persona o pasaré junto a ella mirando a la acera. And if I like them, then I might be friendly towards them or I might feel shy. Y si me gustan, pues puede que me sienta amistoso respecto a esa persona o puede que me sienta tímido. A reaction like feeling shy is not something that one consciously does. It is evoked in us by some patterning in ourselves and our felt sense of the value of the other person. Esa sensación de sentirse de timidez no es algo que hagamos conscientemente, sino que es algo que surge debido a cierta estructura personal y también a la sensación del valor que tiene la otra persona. So in that way, when we observe ourselves, Y así, we see that our identity is not a reflection of some personal essence. Y así cuando nos observamos, vemos que nuestra identidad no es un reflejo de una esencia personal, But is the quality in the moment of my way of relating to what is around me. sino que es una cualidad momentánea de mi forma de relacionarme con aquello que está surgiendo. My sense of self is unfixed and unstable. Mi sensación del yo no es fija y es inestable. This gives us the possibility of relating to a wider range of people. Esto nos da la posibilidad de relacionarnos con una mayor cantidad de personas. Because I can be for you in a way that tilts in your direction. Porque yo puedo ser para ti en una forma que se inclina en tu dirección. When I see your face, into my mind stream echoes of previous conversations. And so if I'm going to speak to you, I can formulate certain themes which will have some resonance with how I remember you. Porque como te conozco, entonces en mi corriente mental entran ciertas resonancias de ciertos temas con los cuales puedo de alguna forma entrar en resonancia contigo. Temas que están ahí debido a anteriores interacciones. This is not emerging from some fixed storehouse inside me. Esto no es algo que surge de algún almacén fijo en mi interior. It's not like a big Amazon warehouse. No es como un gran Where espacio people are de having to Amazon rush around and get items off the shelves and prepare packages. en donde tienes que correr de aquí para allá, coger cosas de las estanterías y preparar paquetes. Rather, without any intentionality, we find ourselves being in with this particular patterning, this mood, constellated by the connection between self and other.
sino que más bien sin ningún tipo de intencionalidad nos encontramos en un estado de ánimo concreto que se constela por la interacción entre el otro y uno mismo. So generally for our practice, these kind of reflections are very important because they help us to free ourselves from the delusion that we are a fixed entity. En general, para nuestra práctica, este tipo de reflejos son muy importantes porque nos impiden considerarnos como una constelación fija, como que lo que sería un engaño. So if you say something that upsets me, Así que si tú dices algo que me molesta, I feel hurt. me siento herido. The intensity of that feeling seems to be addressing or pointing towards some core essence of me. Y la intensidad de esa sensación, de ese sentimiento, parece que se dirige a alguna especie de núcleo esencial propio. A feeling is arising within me, Un sentimiento surge en mi interior, some thoughts. pensamientos, I start to say something to you. comienzo a decirte algo. All of this is being revealed to me at the same time as it's revealed to you. Y todo esto se me revela a mí al mismo tiempo que se te revela a ti. When I say I feel hurt by what you said, Si yo digo lo que has dicho me ha herido, who is this who is this I? ¿quién es este yo? I is the one who is hurt. Yo es el que se siente herido. So is the hurt I the same as the happy I? Así que ¿es el yo herido el mismo que el yo feliz? Or the tired I? ¿O el yo cansado? Or the hungry I? ¿O el yo hambriento? When we observe the many moods and flavors of what we refer to as ourselves, Cuando observamos los muchos estados de ánimo y matices y sabores de lo que consideramos ser nosotros these mismos, moods fill the space that I refer to as I. esos estados de ánimo llenan el espacio al que yo me refiero como yo. Now, do they fill the space in the same way that the tea fills my cup? ¿Llenan ese espacio de la misma forma en la cual el té llena mi taza? The cup fills with tea or with coffee or water. La taza se llena de té o de café o de agua. I fill with happiness or sadness or tiredness. Yo me lleno de felicidad o de cansancio o de... This is the kind of analogy that seems to make sense when we imagine that we have a consistent, enduring ego identity which continues through time. Esto es el tipo de analogía que tiene sentido cuando nos vemos a nosotros mismos como un ego consistente y permanente que perdura en el tiempo. But what is this skin or container which seems to be filled up with these different kinds of feelings? Pero, ¿qué es esta piel o este contenedor que parece llenarse de estas diferentes sensaciones? The thought that I have a container of the content of myself El pensamiento de que yo tengo un contenedor del contenido de mí mismo, is in fact nothing more than a thought. de hecho, no es nada más que un pensamiento. The thought vanishes. El pensamiento desaparece. The actual container of every aspect of my existence is space. El contenedor auténtico de cada aspecto de mi existencia es el espacio. We manifest into the space of possibilities. Nos manifestamos en el espacio de las posibilidades. This space of possibilities is influenced by who else is there, the time of day, whether I'm tired or hungry or whatever. Y este espacio de posibilidades se ve influenciado por el sitio en el que estoy, con quién estoy, si estoy cansado o hambriento, lo que sea. The patterning of myself is a conversational patterning. Esa formación de patrones de mí mismo es una formación de patrones que está en conversación.
dialogante. I might think, okay, I'm just going to sit very quietly and tune into myself. Puedo pensar, oh, muy bien, me voy a sentar muy tranquilo y voy a sintonizar conmigo. Then I will be in contact with my true self. Y así estaré en contacto con mi verdadero yo. What we find is we're in contact with the patterning of self that arises when we're sitting quietly. Y lo que encontramos es que estamos sintonizados con el patrón del yo que surge cuando nos sentamos tranquilamente. Is that felt sense of self any more authentic than the self which arises when somebody tells us a joke and we laugh? Es ese sentido del yo que surge en ese momento más auténtico que lo que sentimos cuando alguien nos cuenta un chiste y nos reímos. That is to say, my existence is expressive. Esto significa que mi existencia se expresa. What is it expressing? ¿Y qué es lo que expresa? It expresses expression. Expresa la expresión. What is it revealing? ¿Qué es lo que revela? It is revealing the revelation. Revela la revelación. It's not revealing myself, No me revela a mí, because I am so multiple, so infinite in my possibilities of expression, porque yo soy tan múltiple, tan infinito en todas mis posibilidades de expresión, and all these forms of expression are situationally valid. y todas esas formas de expresión son válidas en una situación. How could I claim that one in particular is my true authentic identity or self? ¿Cómo puedo afirmar que una en concreto es mi verdadera identidad o mi verdadero yo? So who am I? Así que, ¿quién soy? I am a potential evoked by circumstances. Soy un potencial que surge debido a las circunstancias. Is this potential grounded in a particular situation? ¿Se basa este potencial en una situación concreta? Do I have my own James ground, which is different from other people's ground? ¿Tengo mi propia base James que es diferente de la base de otras personas? So this is what we investigate when we're beginning to do meditation. Esto es lo que investigamos cuando comenzamos a practicar la meditación. We look to see what are the defining characteristics of my mind which reveals my manifestation. Empezamos a buscar cuáles son las características que definen mi manifestación. My body is revealed by my mind or through my mind. Mi cuerpo se revela por mi mente, a través de My mi mente. speech is revealed through my mind. Mi mente se revela, mi habla se revela a través de mi The mente. mind is the illuminator or revealer or knower or shower. La mente es la iluminadora, la que revela, la que muestra. So what is this mind? Así que, ¿qué es esta mente? Is it something I can know in the way that I know where my money is or where my pens are? ¿Es algo que puedo conocer de la misma manera en que conozco dónde está mi dinero o dónde está mi pluma? If I've lost my pen, I have a sense of what the pen looks like. Si he perdido mi boli, pues tengo la sensación de que sé el aspecto que tiene mi boli. When I'm looking for my pen, I'm looking for the pen that I know and I can tell you what it looks like. Si estoy buscando mi pluma o mi boli, puedo decirte estoy buscando un boli que tiene este aspecto. So, what do I know about my mind? Así que, ¿qué es lo que sé sobre mi mente? I experience my mind in terms of experience, Yo experimento mi mente en términos de la experiencia, like some of the ones I've mentioned, feeling shy or feeling happy or hungry. como algunas de las experiencias que ya he mencionado, como sentirme tímido o feliz o hambriento o cansado.
enthusiastic, hopeful, bored. Entusiasta, esperanzado, aburrido. So many experiences are indicating something of my mind. Hay tantas experiencias que indican algo sobre mi mente. So if my mind shows me that I am bored, I say I am bored and I seem to be telling you about me. Así que si mi mente me muestra a mí mismo que estoy aburrido, entonces yo digo, estoy aburrido. Y eso parece que te está diciendo a ti algo sobre mí. So now you know I am bored. Ahora sabes que estoy aburrido. But boredom is not a permanent quality of my manifestation. Pero el aburrimiento no es una cualidad permanente de mi manifestación. I may be bored if I'm waiting for the bus for a long time. Puedo estar aburrido si llevo mucho tiempo esperando al autobús. The non-arrival of the bus seems to interrupt the flow of my existence. I want to be somewhere else. El que el bus no llegue parece interrumpir el flujo de mi existencia porque quiero estar en otro sitio. So the boredom is a kind of self-to-self communication, which tells me about how I stand in relation to the blocking of my plan. Así que ese aburrimiento parece ser una especie de comunicación de yo a yo que me dice algo acerca del bloqueo de mis planes. Then the bus comes. Luego llega el autobús. That's good. Eso está bien. I'm already feeling a bit energized. Ya me siento un poco más lleno de energía. Oh, and there's someone on the bus I know. I sit down beside them and now I feel happy. Y veo a alguien en el autobús a quien conozco, me siento ahí, me siento feliz. The content of my mind is not mine. El contenido de mi mente no me pertenece. It is revealed to me Se me revela in the way that a program is revealed on the television. de la misma manera que un programa se revela en la televisión. If I look at the television, this is what is happening for me. Si miro la televisión, esto es lo que está ocurriendo para mí. Maybe a police serial or a comedy program or the news. Puede que sea una serie policíaca o una comedia o las noticias. And that some reaction is arising in me in response to that. Y surge dentro de mí una reacción en respuesta a eso. In the same way, the content arising in my mind manifests in relation to other contents. De la misma manera, el contenido que surge en mi mente se manifiesta en relación a otros contenidos. The person I sit next to on the bus, who I know, La persona al lado de la cual me he sentado en el autobús y a la que conozco is for me an experience. es una experiencia para mí. This experience is a quality of my mind. Y esta experiencia es una cualidad de mi mente. My mind is participating in the revelation of my experience of that person on the basis of their shape, their clothing, their mood, and so forth. Mi mente está participando en la experiencia de la revelación de esa persona basándose en su ropa, su estado de ánimo, su aspecto. So the more we attend to the impermanent quality of the content of our mind, the more Entonces, we are also aware of the hospitality of the mind to that content. cuanto más somos conscientes de la impermanencia del contenido de mi mente, tanto más somos conscientes también de nuestra forma de ofrecer hospitalidad a ese contenido. The experience arises because I have space to receive. La experiencia surge porque yo tengo espacio para recibir. If I get on the bus and I'm worried about some event at work, Si entro en el autobús, me subo al bus y estoy preocupado por algo que ha ocurrido en el trabajo, I don't look around no miro a mi alrededor. and I go upstairs on the bus and I don't even see my friend sitting there. Me subo al piso de arriba del autobús y ni siquiera veo a mi amigo ahí sentado. But if my mood is more relaxed
then it is as if my mind is much bigger and I'm allowing the impression of everyone in the bus to register with me. En cambio, si estoy más relajado, la sensación es de que mi mente es mucho mayor y permito que la impresión de todas las personas que se encuentran en el autobús se registren en mi interior. I'm not talking about anything esoteric. This is just our ordinary experience. Y no estoy hablando de nada esotérico, esta es nuestra experiencia normal. Sometimes we seem very big and open and able to receive so much, and other times we seem very, very small and don't really want any overload from anything else. A veces nos sentimos muy abiertos y enormes y somos capaces de recibir mucho y otras veces nos sentimos pequeños y contraídos y no queremos saber mucho de lo que ocurre fuera. So the mind as the sphere or realm of experience is not fixed in size. Así, la mente como el campo de la experiencia no tiene un tamaño fijo. And when we look, we see, oh, excuse me, it's not fixed in coloration either. Y si miramos, nos damos cuenta de que tampoco tiene un color determinado. Some people experience a lot of colors and shapes arising in their mind, even with their eyes closed, and other people, they don't. Hay personas que experimentan muchos colores y formas que surgen en su mente, incluso con los ojos cerrados, y otras personas no. That is to say, when we attend also to other people's experience, we realize, oh, the patterning of revelation that arises for them has some similarities with mine, but is not the same. Por eso, si prestamos atención a la experiencia de las demás personas, vemos que el patrón de surgimiento de su experiencia tiene similaridades con la mía, pero no es exactamente igual. And if we look for our mind, does it come from someplace? Y si miramos a nuestra mente, ¿viene de algún sitio? We're aware that a thought is suddenly in our mind, which wasn't there before and now seems to be gone. Somos conscientes de que hay un pensamiento en nuestra mente que no estaba antes y que de pronto parece haberse marchado. The thought seems to come from my mind, El pensamiento parece venir de mi mente, but does it come out of my mind the way something comes out of a factory? pero surge de mi mente de la misma manera que algo sale de una fábrica. Or does it come into my mind? O viene al interior de mi Is it mente, outside my mind coming in, está fuera de mi mente y entra dentro, inside my mind coming out? o está dentro de mi mente y sale The hacia thought is afuera. here, I'm fully in contact with it, then it's gone. Así que está aquí, estoy totalmente en contacto con ello y luego ya no está. And my mind, does it also seem to come and go? Y mi mente también parece ir y venir. The coming and going of sensation and memory and plans, all the kind of what we could call mental experience or mental events, that is a kind of movement, but the mind itself, El ir y venir de las experiencias, los recuerdos, las sensaciones, todo aquello que parece configurar nuestra experiencia, viene y va, pero en la mente misma, my thoughts come for me. mis pensamientos vienen para mí, They come to me, through me, as me. vienen a mí, a través de mí, como yo. Sometimes the thought seems to come at me. Hay veces que un pensamiento parece venir hacia mí en un ataque I might feel a bit persecuted by my thoughts. y puedo sentirme perseguido por mis pensamientos. So a thought is arising and it's attacking me. Así que surge un pensamiento y me está atacando. Who is this me? ¿Quién es este yo? It's another conceptual patterning. Este me es otra estructura conceptual. So the concept pattern of thought is coming and making a negative judgment on the conceptual patterning, self-identifying or self-labeled as me.
Así que ese patrón, ese concepto de un pensamiento viene hacia mí y tiene un impacto sobre esa estructura o patrón conceptual al que yo identifico como yo. You might make some mistake and you might think, oh, I'm so stupid. Puede que te equivoques y pienses, es que mira que soy tonto. So you're telling yourself what you are. Así que te estás diciendo a ti mismo lo que eres. I am stupid. Soy estúpida. And in that moment of intense emotion, it seems as if stupid is the absolute truth of who I am. Y en ese momento de emoción intensa parece que esa palabra, tonto, estúpido, idiota, es la verdad absoluta de quién soy. Experiences like this are very helpful for meditators Así la experiencia resulta muy útil para los meditadores, because we see that the intensity of the emotion makes the impermanent seem permanent. porque vemos que la intensidad de la emoción hace que lo impermanente parezca permanente. The exclamation, I'm so stupid, seems to be pointing to some eternal, definitive, essential truth. Esa exclamación es que soy, mira que soy idiota, parece estar indicando una verdad eterna y permanente. Then a few minutes later, something else is in the mind. Y luego, minutos después, otra cosa aparece en la mente. Some new mood is spreading, Se disemina un nuevo and the estado de ánimo eternal truth of being stupid is fading. y esa verdad eterna de ser idiota pues está desapareciendo. So this is very important Esto es muy importante because we also apply such definitive truths to other people and to nations and genders and sexual orientations. porque también aplicamos este tipo de verdades eternas a otras personas, a países, a sexos, a géneros, a orientaciones. It is as if we have access to some definitive truth about who these people are. Es como si tuviéramos acceso a una verdad definitiva acerca de cómo son esas personas. But when we have directly experienced my own definitive thought about myself fading like the light from the setting sun, Pero then what confidence can I have that my definition of the other is true? Pero cuando he experimentado mi propia definición de mí mismo desvaneciéndose como el sol en el ocaso, ¿qué confianza puedo tener en que el juicio también sobre otras personas es verdadero? ¿O mi definición de otra persona es verdadera? The identity which I ascribe to or project onto the other person is a thought form arising in my mind. Porque la identidad que yo le adjudico o proyecto sobre la otra persona en realidad es una forma mental, una forma de pensamiento que surge en mi mente. So there are two factors operating here. One is the flow or the dynamic quality of what is emerging in the mind, that it's ever shifting and changing. Entonces tenemos aquí dos factores. Uno es el flujo permanente de lo que está surgiendo en la mente de una forma dinámica y siempre cambiante. And the second is the fact that these fresh or new patterns can only arise and fully fill the space if the space is not already preoccupied. Y también está el hecho de que todas estas nuevas estructuras de pensamiento solamente pueden surgir y desplegarse al completo si la mente no está ocupada con otras cosas. It is the emptiness of my mind, which is the fullness of my mind. Es el vacío de mi mente el que es la plenitud de mi mente. All the many things which have occurred to me in my life have arisen for me because of the emptiness of my mind. Todas las múltiples cosas que me han ocurrido en mi vida han surgido para mí debido al vacío de mi mente. So the mind is empty and bright or radiant or shining, full of moments of experience. Así que la mente está vacía y es radiante, brilla, está llena de momentos de In this experiencia. sense,
Our identity is a revelation, En este sentido, la identidad es una revelación, but not a revelation of my ego sense of self. pero no es una revelación del sentido del yo, de mi ego, Our ego is a very small amount of potential porque el ego es un potencial mínimo, because the ego is based on selectivity. porque el ego se basa en una selección. This is me, this is not me. Esto soy yo y esto no soy yo. I like this, I don't like that. Me gusta esto y no me gusta lo otro. The ego can never take the whole circle. El ego jamás podrá ocupar el círculo completo. So when we talk of Dzogchen or Dzogpa Chimbo, we're talking about the great completion, the great whole. Así que cuando hablamos del Dzogchen o de Sokpa Chempo, hablamos de la gran completitud, de la gran compleción, de la gran unidad. This whole cannot be appreciated by our ego Y esta totalidad no puede ser apreciada por nuestro ego, because the ego's first response to any experience is, what does this mean for me? Do I like it? Do I not want it? porque la primera reacción del ego a cualquier experiencia es ¿qué significa esto para mí? ¿Me gusta o no lo quiero? Instead of opening to the immediacy of the situation, the ego says, what does this mean for me? En lugar de abrirse a la inmediatez de la situación, el ego lo que pregunta es ¿qué significa esto para mí? So the ego's range of experience is always a diminished range of the whole. Así, el campo de experiencia del ego siempre es un campo más pequeño que la totalidad. And this is why we do meditation practice, Y por esto es por lo que hacemos la práctica de la meditación, to release ourselves from our fixation on a small, limited pattern of identity para liberarnos a nosotros mismos de un patrón de identidad pequeño y limitado, so that we don't obscure our own capacity to open to how it is. para no oscurecer nuestra propia capacidad de abrirnos a cómo son, a cómo es. How is it? ¿Cómo es? We don't know until it's happened. Pues no lo sabemos hasta que ocurre. That's the very nature of revelation. Y esta es la naturaleza de la revelación. It's not that something is being revealed. No es que algo esté siendo revelado. There's not a fixed thing which is somehow hidden inside, like something very secret. No hay nada fijo y determinado que está escondido en nuestro interior como algo muy secreto. What is revealed is the potential of the ungraspable emptiness of our mind. Lo que se revela es el potencial de la vacuidad inaferrable de nuestra mente. My mind is not a thing. Mi mente no es una cosa. I am not a thing, Yo no soy una cosa. not an entity, not an existent. No soy una entidad, no soy existente. Now, clearly, we have a sense of our body and its shape, and with that, our memories and so on. Claramente tenemos una sensación de cómo es nuestro cuerpo, de su forma y de todos los recuerdos que le acompañan. And we might believe that this provides a stable anchor point. Y podemos creer que esto nos proporciona un punto de anclaje estable. Now, I could entertain from time to time a reasonably replicatable idea of my body. Yo podría albergar de tiempo en tiempo una idea fácilmente replicable o repetible de mi cuerpo. So I could tell you about my height or my weight, and these could be facts which give you a sense of my embodiment. Así que puedo hablar de mi altura o de mi talla y esto son hechos acerca de mi encarnación. These would be the ingredients for a story about my body. Esto podrían ser los ingredientes de una historia acerca de mi cuerpo. So, what
what arises in the mind that I claim to be me Lo que surge en and la seems to be mente, a definitive fixture of my life, like my body as I describe it. lo que surge en mi mente y que yo tomo como yo, que parece ser una característica fija de mi cuerpo, tal y como yo lo describo. This is different from the immediate experience of my embodiment. Esto es diferente de la experiencia inmediata de mi encarnación. So today I have a bit of a cold, so I have some irritation in my nose and I experience water coming out, so I have to keep blowing my nose. Hoy, por ejemplo, estoy un poco resfriado, así que tengo la nariz noto un poco de irritación en la nariz y sale agua y tengo que estar sonándome todo el rato. This doesn't give any definitive information about my nose Esto no da ninguna información definitiva acerca de mi nariz. due to causes and circumstances. It's like this at the moment. Debido a causas y circunstancias, está así en este momento. And then it's not. Y luego ya no. So what is this body? Así que, ¿qué es este cuerpo? So this is, from the Buddhist point of view, this is how we make ourselves stupid. Desde el punto de vista budista, así es como nos convertimos en idiotas. We start with the assumption that I have a body, which is a fixed, definable thing. Partimos del supuesto de que tenemos un cuerpo, que es una cosa fija y definible. Then we say, oh, what is it like, this body that I have? Y luego nos preguntamos, oh, ¿y cómo es este cuerpo que tengo? And then we define it in terms of comparing and contrasting. Y luego lo definimos en términos de comparar y contrastar. My body is smaller than an elephant and bigger than a mouse. Mi cuerpo es más grande que un elefante, perdón, más pequeño que un elefante y más grande que un But ratón. how is it in the moment Pero cómo es en el momento cannot be said, no se puede describir, because so much is occurring moment by moment in what I call my body. porque hay tanto que está ocurriendo momento a momento en lo que yo llamo mi cuerpo. My posture shifts, my breathing shifts, the sensational patterns shift. Mi cuerpo se mueve, mis sensaciones se mueven, mi patrón de sensaciones también se mueve y cambia. My body is revealed to me according to circumstances. Mi cuerpo se me revela de acuerdo a las circunstancias. So, although I can say my body, Entonces, aunque puedo decir mi cuerpo, which would indicate that there is some kind of owner of this body, lo que indicaría que hay algún tipo de propietario de este cuerpo, and the owner is me, y ese propietario soy yo. I, the owner of my body, don't know what's going to arise as the next sequence of sensation. Yo, el propietario de mi cuerpo, no sé lo que va a surgir como la próxima secuencia de sensaciones. My ownership is very, very thin. Esa propiedad que tengo sobre mi cuerpo es muy fina, muy Rather, delgada. my body is a way of talking about the flow of sensation, memories, and so on, which seem to inhabit this body. Más bien, mi cuerpo parece ser una forma de hablar acerca del flujo de sensaciones y recuerdos que habitan en este cuerpo. And yet, it has no power to control it. Y sin embargo, no tengo poder para controlarlo. The body is being revealed. El cuerpo está siendo revelado. The more relaxed and open I am, there is more revelation. Y cuanto más relajado y abierto esté, más revelación habrá. As soon as I come to a conclusion about what is occurring, my availability to the revelation diminishes. Tan pronto como llego a una conclusión acerca de lo que está ocurriendo, mi disponibilidad para la revelación disminuye. So if you were doing a general Theravada style Vipassana body scanning, Así, si por ejemplo habéis estado haciendo un escaneado general del cuerpo tipo Vipassana, you would notice going up and down slowly through your body many different
emergent signals which, if you don't interfere with them, just come and go. En ese escaneado lento, subiendo y bajando por el cuerpo, podéis ir observando muchas diferentes señales que si no se les da la atención, simplemente llegan y se van. But as maybe you're scanning down at the back of your neck, you feel a tightness. Pero si, por ejemplo, estás escaneando en la nuca y sientes una contractura, Oh, maybe I have a pain. o puede que tenga dolor ahí, Oh, maybe I need to do more exercise. puede que necesite hacer más ejercicio. So this tiny evanescent sensation is now being wrapped in concepts. Entonces esta pequeña sensación evanescente ha quedado envuelta en conceptos. And as you scan down through your body, every now and then a thought comes that brings your attention back to your neck. Y según vas escaneando, bajando por tu cuerpo, de vez en cuando surge un pensamiento que te lleva de vuelta a la nuca. And when you come back up through your body, you're already wondering, what will I find at my neck? Y según vas subiendo por el cuerpo, ya te estás preguntando qué es lo que vas a encontrar en la nuca. So if you have this kind of experience, you can see that fixation on one point diminishes the whole field of attention. Entonces, si habéis tenido esta experiencia, habréis observado que la fijación en un punto disminuye el campo de atención. So in Dzogchen, we talk about self-arising and self-liberating. En el Dzogchen hablamos acerca de las cosas que surgen por sí mismas y And que that's se what you can autoliberan. experience in your body with the sensation. Y esto mismo ocurre con una experiencia en tu cuerpo, con una sensación. Coming and going. Llega y se va. But when the ungraspable coming and going is interpreted, or rather misinterpreted, as being the sign of something, Pero then trouble begins. cuando eso que surge y desaparece se interpreta, o más bien se interpreta erróneamente como la señal de algo, entonces comienzan los problemas. Because now I am interpreting the pain in my neck as a sign. Maybe I had an accident, maybe I need exercise. There's a lot to think about. Porque ahora estoy interpretando ese dolor que tengo en la nuca como una señal de tal vez de un accidente que tuve o del poco ejercicio que hago, y eso me da cosas sobre las que pensar. So when we look at the description of how ignorance functions, Entonces, cuando estudio la descripción de cómo funciona la ignorancia, when we are ignoring the immediacy of the ungraspable moment, cuando estamos ignorando la inmediatez de ese momento inaferrable, inseparable from this is the fixation on something. inseparable de ello está esa fijación en algo. Something shows itself as a subject side or object side. Algo se muestra a sí mismo, ya sea como el lado del objeto o el lado del sujeto. These are emergent. Estos surgen Because if I say I am hungry, or I think I am hungry, porque si digo estoy hambriento o creo que estoy hambriento, the actuality of the thought or the statement is very brief. la realidad de ese pensamiento o de esa afirmación es muy breve. It arises and vanishes. Surge y desaparece. But on the basis of the thought, I am hungry, Pero sobre la base de ese pensamiento, tengo hambre, it appears to be like a link in a chain, and then another link joins on it. parece ser un eslabón de una cadena a la que se une otro eslabón. What will I eat? ¿Qué voy a comer? What is in the fridge? ¿Qué tengo en la nevera? I need to go shopping tomorrow. Mañana tengo que ir a la compra. Thought after thought after thought spreads out, creating patterns. Pensamiento tras pensamiento tras pensamiento se surgen creando patrones. The initial seed for this process was a thought which is long gone.
La semilla inicial para este proceso fue un pensamiento que hace tiempo que ha desaparecido. So on the basis of a vanished momentary experience, I am now planning my big shop in the supermarket. Así que sobre la base de ese pensamiento que ha desaparecido hace rato, estoy planeando una gran acción de compra en el So, as it supermercado. explains in the text, this is how the second level of ignorance arises. Así que como segundo paso, este es como surge el segundo paso de la ignorancia. It's called the ignorance of naming or conceptualizing the moments of experience. Se llama la ignorancia de nombrar o conceptualizar los momentos de la experiencia. And the important thing about being able to use signs and words and concepts to interpret what is going on Y lo importante de ser capaces de utilizar signos o palabras o conceptos para interpretar lo que está ocurriendo is that they generate a reassuring sense for the thinker that I know what is going on. es que generan una sensación de seguridad para el pensador que cree saber lo que está ocurriendo. So a thought arose in me, or a sensation, first of all, a sensation arose in me. I don't know why. I'm not particularly hungry, but anyway, sensation of that I interpret as hunger. Así, en mí surgió una sensación que ni siquiera sé muy bien por qué, porque en realidad tampoco es que tenga tanta hambre, pero surgió una sensación que yo interpreté como The hambre. sensation is gone. Esa sensación ya no está, There's nothing to do with it because it's actually very thin and fine and empty. y no hay nada que se pueda hacer con ella, porque en realidad es muy efímera y delgada y vacía. But thought leads to thought leads to thought, and then I'm thinking, should I buy rice or potatoes? Un pensamiento lleva otro pensamiento, lleva otro pensamiento, y me encuentro pensando si tengo que comprar arroz o patatas. If I want to lose weight, I have to be careful about carbohydrate. Si quiero adelgazar, tendré que tener cuidado con los carbohidratos. Then a thought like that seems to have some density to it. Y un pensamiento así parece tener una cierta densidad. I'm talking about something important. Estoy hablando de algo importante. In fact, what I'm doing is allowing patterns of thought and conceptual interpretation to form in the mind. En realidad lo que estoy haciendo es permitir que patrones de pensamiento y de interpretación conceptual surjan en la mente. And they seem to be able to generate a lot more meaning and value and self-affirmation than a fleeting sensation. Y parecen ser capaces de aportar mucha más autoafirmación y significado que una sensación pasajera. Then, on the basis of that concept, I decide tomorrow I go to the shops, this is what I'm going to do. Así que sobre la base de ese pensamiento decido mañana voy a ir a la tienda, voy a hacer So, this esto. is the intention which formulates my activity, my karmic activity. Y esta es la intención que formula mi actividad kármica. So, then we can see how our world becomes full of important things to do, to think about, to study, to understand. Y así vemos cómo nuestro mundo se llena de cosas importantes que hacer, que estudiar, que comprender. This is a conceptual construction. Se trata de una construcción conceptual. We could die in the night. Podríamos morir por la noche. If we do that, then all these plans of tomorrow and what we will do is empty. Y si morimos esta noche, todos esos planes de lo que vamos a hacer mañana están completamente vacíos. Our thoughts weren't reaching to anything. Nuestros pensamientos no estaban llegando a ninguna We were cosa. indulging ourselves in a fantasy future. Nuestros pensamientos no estaban alcanzando nada, estábamos simplemente entregándonos a un futuro de fantasía. So then we can see why we meditate in the way that we do. Así podemos ver por qué meditamos de la manera en que lo hacemos. We sit, we Nos maybe sentamos, start with a guru yoga, puede que empecemos con el guru yoga, we relax and open, nos relajamos y nos abrimos and then we allow whatever is arising to come and go. y permitimos que cualquier cosa que surja
venga y se vaya. We are not engaging in selection. No nos dedicamos a seleccionar. We are not saying that some patterns are more important for us than others. Tampoco decimos que ciertos patrones sean más importantes para nosotros que otros. The more we relax, the more we realize that the mood of our mind is equanimity. Cuanto más nos relajamos, tanto más nos damos cuenta de que el estado de ánimo de nuestra mente es la ecuanimidad. Here is a happy thought. Aquí hay un pensamiento feliz. Oh, here is a frightening thought. Vaya, aquí llega un pensamiento que me asusta. Which thought would you prefer? ¿Qué pensamiento prefieres? Oh, I want the happy thought. Oh, quiero el pensamiento feliz. Okay, just get hold of it. Muy bien, pues cógelo, But it's already gone. pero ya se ha ido. You're like chasing butterflies. Parece como si estuvieras cazando mariposas. The thought has vanished. El pensamiento se ha desvanecido. So the more you see that whatever arises in the mind, whether you call it feeling or sensation or memory, as soon as it appears, it's also disappearing. Entonces, cuanto más te des cuenta de que cualquier cosa que surja en la mente, ya lo llames recuerdo, sensación o pensamiento, tan pronto como aparece, Well, ya if está it's vanishing desapareciendo, and is in fact uncatchable, si está ya desapareciendo y de hecho es imposible agarrarlo, calling one happy and good and the other fearful and bad doesn't really do anything except create agitation. decir que uno es feliz y bueno y que el otro es aterrador y malo, lo único que consigue es crear agitación. If you go out in the day and you look at the clouds and you say, oh, that's the best cloud, that's the one I want. Si sales durante el día y miras a las nubes y dices, ¡guau! Esa es la mejor nube, esa es la que yo quiero. Pointless thing to say because you can't catch a cloud. No tiene ningún sentido decir eso porque no puedes atrapar una nube. What you can catch is the thought of the cloud. Lo que puedes atrapar es el pensamiento sobre la nube. What you can catch is the thought of being happy. Lo que puedes atrapar es el pensamiento de ser feliz. And then you can add thought and thought and thought to create some image of how you're going to make yourself a happier person. Y puedes ir enganchando pensamiento a pensamiento a pensamiento para saber cómo vas a ser una persona más feliz. But of course, if you are making yourself happy, it's not going to last for long. Pero por supuesto, si te haces feliz, tampoco va a durar mucho. This is not an intrinsic happiness, it's a contingent situational happiness. No se trata de una felicidad intrínseca, sino que se trata de una felicidad contingente y pasajera. It's vanishing. Está desvaneciéndose. So when we sit in the meditation and we find ourselves wanting to fuse in with the thoughts and feelings and so on, Así que cuando nos sentamos en meditación y nos encontramos intentando o queriendo fusionarnos con los pensamientos, las sensaciones y demás, it is as if they had something wonderful to give us. es como si tuvieran algo maravilloso que darnos. But it's already dissolving. Sin embargo, ya se está disolviendo. When we follow our thoughts and get distracted in the meditation practice, it's like you're chasing your own shadow. Cuando seguimos nuestros pensamientos y nos distraemos durante la práctica de la meditación, es como intentar cazar la propia sombra. Now, why would we want to do that? ¿Por qué querríamos hacer algo así? Because we want something. Porque queremos algo. We can't find anything actually reliable. No podemos encontrar nada que sea realmente fiable. So we offer our life energy into the production of delusions of seeming constancy. Así que dedicamos nuestra energía vital a construir estas delusiones de una constancia aparente. So I can say, I am Scottish. Así, por ejemplo, puedo decir, soy escocés. That seems to convey some kind of meaning. Eso parece transmitir algún tipo de significado. I don't live in Scotland. No vivo en Escocia. I don't want to live in Scotland. No quiero vivir en Escocia.
I live in London. Vivo en Londres. I have betrayed my Scottish inheritance by living with the enemy. He traicionado a mi herencia escocesa porque vivo con el enemigo. And I don't want to go to Scotland. Tampoco quiero ir a Escocia. So in what way am I Scottish? Así que, ¿de qué manera soy escocés? Because I was born in Scotland Pues porque nací en Escocia and grew up in Scotland y crecí en Escocia more than 50 years ago. hace más de 50 años. So more time out of Scotland than in Scotland. Así que he pasado más tiempo fuera de Escocia que But en I can Escocia. say I am Scottish. Pero puedo decir soy escocés. That is a meaningless, meaningful statement. Esa es una afirmación sin sentido, llena de sentido. Grammatically, it is meaningful. Gramaticalmente tiene sentido. You follow the grammar, you follow the meaning of the words, and we established something. James is Scottish. Entiendes la gramática, entiendes los significados de las palabras y dices, hemos establecido que James es escocés. But functionally, I am empty of Scottishness. Pero en lo que se refiere funcionalmente, yo estoy vacío de escocesidad. So with this kind of example, hopefully you see that we are so addicted to language, to reliance on concepts, that when even the thinnest vapor trail of a concept runs across the sky, we take it to mean something definite. Y con estos ejemplos lo que podemos ver es que tenemos tal adicción a los conceptos que en cuanto surge la más pequeñita nube de un concepto en el cielo, lo tomamos como algo permanente. Now, in following the Buddha Dharma, we follow the middle way. Al seguir el Buddha Dharma, estamos siguiendo el camino del medio. We want to avoid extremes. Queremos evitar los extremos. It's not that we can entirely dispense with thoughts and conceptual elaboration. No es que podamos prescindir totalmente de pensamientos y elaboraciones conceptuales. Because these are the vehicles of our communication with other people. Porque son el vehículo por medio del cual nos comunicamos con otras personas. But we also remember that all of these things are empty of inherent existence. Pero también recordamos que todas estas cosas están vacías de existencia inherente. So when we communicate with other people, we are entering into an energetic exchange. Así que cuando nos comunicamos con otras personas, entramos en una especie de intercambio energético. And how the person relates to us allows us to expand and contract, to move forward, to move back. Y cómo esa persona se relaciona con nosotros nos permite expandirnos, contraernos, avanzar, retroceder. When two people are having a conversation, it's like two jellyfish in the sea, moving out, moving in. Cuando dos personas están conversando son como dos medusas en el mar, se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. Nothing is established. Nada está establecido. But there has been a movement of instant choreography, of patterning. Pero hay un movimiento de coreografía instantánea de formación de patrones. So our mind itself is empty of any definable essence. Así nuestra mente misma está vacía de cualquier esencia definible. But it's not completely empty. Pero no es completamente vacía. It's just empty of something which would be its own fixed defining essence. Simplemente está vacía de algo que sería su propia esencia definitoria. Our mind is full of potential. Nuestra mente está llena de potencial. This potential reveals itself as all the myriad experiences we have. Y este potencial se revela a sí mismo como toda la miríada de experiencias que tenemos. Mountains, oceans, forests, airplanes, people. Montañas, océanos, aviones, personas. These are all revealed in the mind. Todas ellas se revelan en la mente. The mind is not something inside your skull. La mente no es algo que esté en tu cráneo.
Mind is the openness of awareness, which reveals everything which occurs. La mente es la apertura de la presencia que revela todo lo que ocurre. But the mind is not like some religions talk about God who makes everything and who's in charge of everything. Pero la mente no es esa idea de Dios que tienen algunas religiones que crea todo y está a cargo de todo. According to the teachings of Dzogchen, the revelation or display of the potential of the mind is not following some master plan. De acuerdo a las enseñanzas del Dzogchen, el despliegue que revela todo lo que ocurre en la mente no obedece a un plan maestro. It's not an instruction that we have to follow to do something, No son unas instrucciones que tengamos que seguir para hacer algo. but if we see, oh, my mind is empty and full simultaneously, Pero si nos damos cuenta, oh, mi mente está a un tiempo llena y vacía. as with our familiar example of the mirror is empty because you can't find the mirror in the mirror, and yet it's always full of reflections. Es lo mismo que lo del ejemplo del espejo. El espejo a un tiempo está vacío porque tú no puedes encontrar el espejo dentro del espejo, pero al mismo tiempo está lleno de reflejos. Now, when you look in the mirror, you see the reflection. Así, cuando miras al espejo, ves el reflejo. The reflection both tells you about the mirror and it doesn't tell you about the mirror. Y el reflejo al mismo tiempo te habla acerca del espejo y no te dice nada acerca del espejo. It tells you about the mirror because it says the mirror is a bright capacity to show reflections. Te habla del espejo porque te dice el espejo tiene la capacidad brillante de mostrar reflejos. If I look at the wall, I don't see that. Yo si miro la pared no veo eso. But when I look at the mirror and I see the reflection is not telling me about the true nature of the mirror. Pero cuando miro al espejo y veo los reflejos, esos reflejos no me están diciendo nada acerca de la verdadera naturaleza del espejo. It's not that the mirror has tables and chairs and pots of flowers inside it, although you can see that reflected. No es que el espejo tenga en su interior sillas y mesas y tiestos de plantas, pero puedes ver el reflejo de esas cosas. In the same, and of course, you can't catch a reflection. Y por supuesto, no puedes atrapar un reflejo. There's nothing there to get hold of, No hay nada ahí que puedas atrapar. and yet it's very expressive and impactful. Y sin embargo es muy expresivo y tiene mucho impacto. So in the same way, when thoughts, sensations, and feelings and so on arise for you, De la misma manera, cuando los pensamientos, las emociones, las sensaciones surgen para ti, you could interpret this as, oh, this is signs of me. podrías interpretarlo como, oh, estos son señales de mí. This is what I have inside me. Esto es lo que yo tengo dentro. But just as the mirror doesn't have a table with a bowl of flowers inside it, Pero de la misma manera que un espejo no tiene una mesa con un jarrón lleno de flores en su interior, but that image arises due to causes and conditions, sino que esa imagen surge debido a causas y condiciones, in the same way, I don't have happiness or sadness inside me as a fixed thing, but they manifest fleetingly, very temporarily, due to causes and conditions. de la misma manera yo no tengo felicidad o tristeza dentro de mí, sino que surgen de forma pasajera y de forma muy temporal debido a causas y condiciones. The brightness of our mind is our showing capacity. El brillo, el resplandor de nuestra mente es esa capacidad de mostrar. So this is referred to as Rigpa or Vidya. Y esto se denomina Rigpa, o se suele uno referir a ello como Rigpa o Vidya. It doesn't mean a fixed knowledge, No significa un conocimiento fijo o determinado, but rather an illuminative power. sino más bien un poder de iluminar. It illuminates what occurs.
porque ilumina lo que ocurre. When we see the emptiness of what is illuminated, it's called clarity. Cuando vemos la vacuidad de aquello que está siendo iluminado, eso se llama claridad. When we don't see the empty quality of what arises, it seems to be things, stuff, entities. Cuando no vemos la vacuidad de todo aquello que surge, entonces todo eso parecen ser cosas, objetos, entidades. That is why in the practice, when we sit, our aim is to not do anything. Por este motivo, cuando nos sentamos en nuestra práctica, nuestro objetivo es no hacer nada. And to trust in the basic teaching of the Buddha, which is impermanence. Y confiar en la enseñanza básica del Buda, que es la impermanencia, la Everything transitoriedad. which arises, whether sensation, feeling, memory, plan, arises and goes. Todo lo que surge, ya sean sensaciones, planes, pensamientos, recuerdos, surge y desaparece, se marcha. You could say the mind is self-filling and self-emptying. Se puede decir que la mente se llena a sí misma y se vacía a sí misma. It fills with ungraspable presence, which then dissolves without leaving a trace. Se llena de una presencia inaferrable o inaprensible y luego se disuelve sin dejar rastro. In what we each call I, me, myself, we are part of this display. Y todo lo que nosotros llamamos yo, mí mismo, es solamente parte de este despliegue. We are aspects of the display of the luminosity of the ground. Somos aspectos del despliegue de la luminosidad de la base. And this display is manifold. It has so many different possibilities. Y este despliegue es múltiple, tiene muchísimas posibilidades diferentes. Es muy variado. All of these are available to manifest as us. Y todo ello está disponible para manifestarse como nosotros. It is the emptiness of our mind, which is the richness of our potential to connect with other people. Y es el vacío, la vacuidad de nuestra mente lo que constituye la riqueza de nuestra potencial para interactuar con otras personas. So our identity is actually empty relating. Así, nuestra identidad en realidad es un relacionarse vacío. Relating. It's like a process of relating, but it's ungraspable. Es un proceso de relación, de relacionarse, pero la base no se puede atrapar, es inaprensible, inaferrable. This is hidden from us by our own addiction to conceptual interpretation. Y esto queda oculto a nosotros debido a nuestra adicción a la interpretación conceptual. This is something very strange. Y esto es algo muy extraño. The seeming solidity and density and importance of my life rests on concepts. La aparente solidez e importancia y realidad de mi vida simplemente reposa sobre conceptos. We are a process. Somos un proceso. Everything we experience is a process. Todo lo que experimentamos es un proceso. The process actually, when you truly look, doesn't exist in the three times of past, present, and future. Y el proceso en realidad cuando realmente miras, cuando verdaderamente miras, no existe en los tres tiempos de pasado, presente y futuro. The process is only ever revealed now. El proceso únicamente y siempre solamente se revela And because it's ahora. now in this entire moment, this sealed moment, Y porque es ahora, en este momento entero y sellado, there is no past, present, and future. no existe un pasado, un presente y un futuro. And yet, the ideas of past, present, and future arise in us, for us, in the manner of a dream. Y sin embargo, las ideas de presente, pasado y futuro surgen en nosotros y para nosotros a la manera de un sueño. So the purpose of relaxing and opening and not interfering in the flow of experience Así que el objetivo de relajarnos y abrirnos y no interferir en el flujo de la experiencia is to awaken to our intrinsic truth, which is that we are open and empty.
El propósito de ello es despertar a nuestra verdad intrínseca, que es que estamos abiertos y vacíos. but not just open and empty, for this open emptiness is full of light and display. Pero no solamente abiertos y vacíos, porque esa apertura está llena de luz y de un despliegue. And this field of revelation, which we see all around us and hear around us and smell and taste and so on, Y todo ese campo de revelación que vemos, escuchamos, oímos, sentimos, olemos y saboreamos a nuestro is the alrededor, field of light within which we are moving. es el campo de luz en el que nos movemos. We are a movement within the field of light, which connects with other appearances in the field of light. Somos un movimiento en este campo de luz que se conecta con otros movimientos, otras apariciones en este campo de luz. Traditionally, this is described as compassion, Tradicionalmente esto se describe como compasión, because it is the direct experience of the non-division of self and other. porque es la experiencia directa de la no división, la no separación entre uno mismo y los demás. When we relate to other people, we have the co-emergence of streams of energy. Cuando nos relacionamos con otras personas, tenemos la convergencia de corrientes de energía. This is not done by ego entities. Esto no se hace por medio de entidades egoicas, There is no ego entity. porque no hay una entidad egoica, no hay una And that's entidad why del ego. when we relax and we respond openly, freely with other people, we dissolve the isolation of the fantasy ego. Y por ello, cuando nos relajamos y nos interactuamos de forma abierta y libre con otras personas, desaparece esa fijación egoica. Now, of course, we live in a world of politics, economics, and so on, where there's a lot of prejudice and bias against people. Por supuesto, vivimos en una vida de política y economía en la cual existen muchas tendencias y muchos prejuicios respecto a muchas personas. We identify people in terms of their color, we imagine some race or cultural background, they have sexual characteristics, and so on. We're always reading and interpreting everything we see. Imaginamos a las personas en función de su color, sus características raciales, su sexo. Estamos permanentemente interpretando aquello que vemos. And the key thing to see is, oh, this is the activity of my mind. Y lo clave que hay que comprender o que ver es, oh, esto es la actividad de mi mente. Whatever I take the other to be, I have constructed the other to be. Cualquier cosa que yo piense que es la otra persona es lo que yo he construido como lo que es esa And so the persona. ethical turn of our practice is to allow the revelation of the other as they are to show itself, rather than for us to go out as a colonialist and pull the other into our frame of reference. Así, el aspecto ético de nuestra práctica es permitir que la otra persona sea como es, más que intentar atrapar a la otra persona y llevarla a nuestra propia estructura de referencia. So moment by moment, day by day, we can see the seductions in samsara to enter into duality and prejudice and bigotry. Momento a momento podemos ver cómo las seducciones del samsara se penetran y se convierten en prejuicios y todo tipo de actitudes This is too preconcebidas. complicated to antidote just by rational analysis. Y esto es demasiado complicado como para poder utilizar el antídoto del análisis racional. That's why we focus on opening to the open, empty ground. Por ello es por lo que nos enfocamos en la base vacía y abierta. Okay, so I hope this is helpful to you in some way. Espero que esto os resulte útil de alguna manera, os pueda ayudar de alguna Thank forma. you to our translators, Bartek, Jayashchita, María, and Milton. Gracias a todos los traductores. And thank you to Pedro, who's been in the background, making everything work. Y gracias a Pedro, que está ahí al fondo haciendo que todo funcione. So recordings will be available in the next few days.
Las grabaciones estarán disponibles en unos días. And so I wish you pleasure in becoming more confused about who you are. Así que os deseo mucho placer en sentiros todavía más confundidos acerca de quiénes sois. So, bye for now. Adiós. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Bye-bye. Jay. Thank you. Bye, thank you. Thank you. Hasta luego. Thank you. Bravo. Bye-bye. People. Bye-bye. Bye-bye. Down to yourself.